tardes llega la hora de panas de siempre, con el pana Román y el pana Lue, quienes desde este canal nos mantendrán más activos que nunca. Listo. Estamos conectados con Román Alexis. Desde Houston, Texas. ¿Qué veo, chino? ¿Qué fue? ¿Todo bien o qué? Bien, ¿y tú? Perfecto, John Jairo. Perfecto. Llegando de unas semivacaciones en Lake Travis con la familia. Me hacían falta para conectarme con la naturaleza. ¿Cómo estuvo eso? Coño, chévere, de verdad que sí. No parecía que estuviese en Texas. Bien bonito. Bien bonito. Está bien. Sí, vale. ¿Qué, Excelente. qué hiciste por allá? Nada, pues estaba en el Pozo del Cura, que era un poco de pozos y lagos. Y nada, o sea, el lago, el Lake Travis, súper grande. Estuvimos ahí en familia y hicimos unas parrillitas ahí en el lago y bien bonito. El calor sí estaba loco. El calor no. Bueno, welcome to Texas. Epa, por Welcome ahí to Texas. Gerardo comentó que esa camisa que es de la época, ¿o qué? Claro. De la generación Halley. Está bien. Mira, ¿cómo va el camino a los 600 seguidores? Estamos casi ahí, chamo. Casi estamos ahí. Casi. Estamos Estamos ahí casi. a puntico de llegar. Nos faltan como 20. De repente, durante el live, hay más gente que se una. Vamos a ver. Bueno, entonces, Moisés Orraiz, Ligia Lorena, Betty, Karina Gori, Gerardo Sánchez Nelson, el pana Galo desde Ecuador. Y bueno, aquí estamos, bien. vamos el tema de hoy, Román, el tema de hoy. Bueno, antes de entrar al tema de hoy, tenemos que dar unas gracias muy especiales, Román. All yours. Sí, bueno, muchas gracias. Nosotros formamos parte, no lo organizamos, hay que aclarar esto. Se organizó una iniciativa en San Cristóbal, particularmente en la promoción de bachiller de nosotros, el año 91, donde se donó, a través de la cual se donaron insumos principalmente de protección personal a los médicos y enfermeras, tanto del Hospital Central como de otros centros de atención en San Cristóbal. De Panas de Siempre fue parte del grupo, pero hubo un grupo bastante grande, bastante significativo de personas que colaboraron y fue algo muy, de verdad bastante alentador dentro de todo lo que está pasando. Entonces, felicitaciones a la promoción del 91 por esa iniciativa, especialmente a Marta Daza, que es quien ha organizado esto ya en San Cristóbal. Excelente. Bueno, y cumplimos nosotros también con un poquitico lo que nos correspondía, ¿no? Del reto del programa pasado, llegar a 500 seguidores y dar esa Correcto. colaboración a donde nací yo, al Hospital Central de San Cristóbal. Así que bravo por los esfuerzos y porque sabemos que nuestros médicos son los héroes, ¿no? Y sí, Edgar, Luyando, esta es la camisa de Daiquiri, papá. De la época. Bueno, mira, ¿y qué te han dicho por ahí en las historias de todo lo que tiene que ver con el Luis es músico? No, la pinta solamente. Solamente ni eso. Porque no. Ese José Ángel es de Madrid. Saludos, José Ángel. José Ángel está trasnochándose. Sí, mira, sabes que bueno, las historias, la gente estaba un poco enredada. Yo creo que es normal por el tema de que es un baby boomer. Los baby boomers son los que tenían un pelito más de edad. Generación X, Y, Z, Alfa, silenciosa. Era un enredo y era bastante, a veces considero yo que no es tan fácil, pues. Pero una de las cosas Bueno, Dime.
No, no, termina, disculpa. Entre las cosas, bueno, que de las preguntas, pues hubo varias preguntas, una de las cuales era que si la generación X era la de mayor cantidad de personas, ¿no? De mayor población. Y el 70% dijo que sí. Obviamente, yo creo que el 90% de nuestros seguidores son millennials, o el 80% son millennials. Perdón, son generación X. Entonces dijeron, no, que nosotros somos la mayoría, pero realmente no es así, ¿verdad? Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que esa definición de las generaciones es bastante céntrica a los Estados Unidos y de eso vamos a hablar un poco más adelante, pero es interesante haber estudiado sobre las diferencias y los cortes que existen y cómo esos cortes se han unido ahora con la globalización y todo esto, ¿no? Pero la generación justo que viene antes de nosotros había un poco más de diferencias y eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Sí, la otra también, había una pregunta que era qué tanto conocíamos la generación Z, ¿verdad? Que son, bueno, nuestros chamos. Y de hecho, había una pregunta de Twitch, que es una aplicación que ahorita utilizan los chamos para hacer streaming de videos. Hubo mucha gente que la sabía, otros no. Igual que significaba YOLO. La mitad de las personas sabían que era You Only Live Once, que solamente vives una sola vez. La otra mitad de las personas pues no sabían qué era. Inclusive yo no sabía. Lo aprendí también. No. Bueno, pero Lo que sí, tú tienes un hijo de 16 años, deberías saber, de 17. no, pero no lo sabía. Lo que sí sé es que el 99% de las personas dijeron que Bad Bunny no se merecía ser el mejor compositor del año. Mira, Lo único que dijeron que sí fue Pedro Uribe y mi hijo Luis. Dijeron, no, sí, Bad Bunny. Bueno, otro tema, pero esa el es otra 99% cosa. dijo que no. Mira, José Ángel hizo un comentario interesante, que nosotros somos una generación híbrida, entre comillas, porque estamos entre analógicos y digitales. Sí. Yo creo que eso no es necesariamente parte de lo que nos define a nosotros. Sin embargo, es un comentario interesante y más tarde lo vamos a tocar, porque hay gente que considera que hay una mini generación entre nosotros y los millennials, que son los de los finales de los 70, que solo duró unos pocos años porque se consideran híbridos. Sí. No sé si eso se expande a incluirnos a nosotros, que estamos un poquito más atrás en eso, pero con lo que tiene que ver con la con esa mezcla, esa integración entre lo analógico y lo digital, es un comentario interesante. Sí, de hecho ese término se llama CUSPER, porque es como si fuera silenials, ¿verdad? Que son los que están más de este lado, o de generación X, ex-lenials, ¿no? Que es sí, esa combinación híbrida, ¿no? Correcto. Pero mira, es importante que definamos entonces, de acuerdo a lo que son las definiciones generales, los años de cada generación. Hay una generación que en Estados Unidos se llamó la generación silenciosa, que fue los que nacieron entre 1928 y 1945. Esos son los que están más viejitos hoy en día, obviamente. En Estados Unidos quedan 23 millones de personas, sin embargo, todavía de esta generación. Y bueno, yo tengo mis dos abuelas de esa generación, todavía vivas en Venezuela. Bueno, y todavía, exacto. Luego viene los baby boomers, que son, como se le llama en Estados Unidos a las personas que nacieron en 1946-64, y vamos a explicar por qué. Luego la generación nuestra, la X, que nació entre el 65 y el 80, y los millennials, que van del 81 al 96, del 96 hacia principios de los 2010, 2012, por ahí es generación X, y luego los bebés de hoy en día, los que tienen menos de 6, 7 años, son los alfa. Esa es la definición como la vamos a analizar. Ahora, vamos a empezar por
las quejas, ¿no? Porque en medio de todo hay quejas entre generación y generación, ¿no? Aquí siempre es una tiradera para arriba y para abajo entre generación y generación. De hecho, tú has escuchado la expresión OK Boomer. Claro. Y eso lo Es utilizan los como chamos para que de la se calle la Z. jeta a la gente. De la jeta viejo. OK Boomer, ¿no? Y esa expresión la utilizan los chamos de la Z, pero es que la tiran a los millennials, que de una vez, los millennials se la tiran de todos hasta los boomers, hasta los boomers, y los millennials, los boomers dicen, pero los millennials dicen, yo no soy boomer, somos millennials, pero igual llevan boomer porque para la Z todos somos boomers, ¿no? Lo único que estamos así aparte Bueno, somos nosotros los X que podemos salvar ese peo. pero eso es normal. Cada generación se va quejando de la siguiente. Yo creo que hay un poquito de envidia entre una generación y la otra. Y por eso hay tantas quejas. Pero bueno, de eso vamos a ahondar un poquito cuando hablemos de cada una de las generaciones. Vamos a empezar a hablar de lo que en Estados Unidos se llama baby boomers, que son los que nacieron justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y la razón por la que se llama así es que hubo un incremento de la tasa de natalidad significativo porque Estados Unidos, y es importante que vamos a hablar de lo que pasó en Estados Unidos y también resaltar las diferencias con Venezuela, ¿no? Entonces son los que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué define esa generación? Que eran la generación rejo para nosotros. Porque es lo que ¿Cómo tenían es? el rejo y la chanqueta que nos daban. Claro, eran nuestros papás. Los que al principio, bueno, los baby boomers son medio hechos los toches, ¿no? Los Willie May. Porque ellos, ¿verdad? Eran muy revolucionarios en su época de juventud y después con el tiempo, obviamente, se aplacaron y fueron un pelo más conservadores. Eso es interesante porque cuando yo, antes de leer acerca de esto, leía sobre los baby boomers, tendía, Correa faltó, dice Ismar, tendía a pensar que los baby boomers eran los que se habían definido como una generación de conservadores, tradicionales, etcétera. Y no, ellos fueron los hijos de esa generación, fueron los que nacieron de esa generación. O sea, los padres de los baby boomers eran los adultos en los años 50 en Estados Unidos, donde era todo tradicional y todo esto, ¿no? Y los baby boomers nacieron en los años 50, son nuestros padres principalmente, la mayoría de ellos, y fueron bastante revolucionarios, fueron los hippies de los años Claro. 60 y los años 70. Marco, mire, si esos coños tuvieron Woodstock y la generación Z y los milenios tuvieron los Ultra y los Tomorrowland, los que estuvimos jodidos fuimos nosotros que no tuvimos nada. No tuvimos nuestro own Woodstock. No, pero sí hay. Lo que pasa es que tal vez no es parte de no haber crecido aquí en Estados Unidos, pero sí hay Coachella, hay otros movimientos musicales, otras cosas, otros eventos musicales que existen para nosotros. Mamá fuma. Bueno, no, la idea tampoco es que vayan a echarle tierra a los padres, ¿no? No. Pero sí, fue una generación que, mira, en Venezuela sobre todo, fue una generación que sí tuvo mucha abundancia porque estaban en el boom petrolero también, ¿no? O sea, una generación muy bien educada, chamo. Tú te pones a ver, mucha gente salió becada, ¿no? De Venezuela en esa época. O sea, ya con las generaciones que tú saliste afuera a estudiar, pero inclusive antes salían más, ¿no? Personas a estudiar afuera y ellos regresaban a pagar de cierta manera eso al país, ¿no? Vivieron una abundancia de cierta manera, pienso yo, de la generación, los baby boomers, ¿no? Y fueron una de las baby boomers, de tener chamos, fueron muchos, su generación como tal, en números fue grande. Pero yo estaba viendo que eso define a la generación de baby boomers en Estados Unidos. En Venezuela la tasa de natalidad era
el doble de lo que era en Estados Unidos en esa época. La tasa de natalidad en Venezuela era 43 nacimientos por cada 1.000 habitantes. En Estados Unidos, cuando estaba el baby boom, era 24. O sea, nosotros teníamos... Es que nosotros con una arepa se comen dos. Los viejos, la señora Marina, tápese los oídos, los viejos eran muy... muy juliones. En esa época se tenía muchos hijos, demasiado, pero en Estados Unidos, en Venezuela la tasa de natalidad ha ido bajando escalonadamente desde los años 50 hasta hoy en día. Hoy en día la tasa de nacimiento en Venezuela es más baja que en Estados Unidos. Échale bolas a eso. En Venezuela están naciendo 9 personas por cada 1.000 habitantes y en Estados Unidos 10. Pero no tenían Netflix. Bueno, y que también después los baby boomers, chamo, y yo creo que tiene algo que ver, ¿no? En esa época de los baby boomers, salió la pastilla anticonceptiva y la gente se podía controlar más, ¿no? No, se controlaba menos. Tenía menos hijos. Bueno, eso sí, se controlaba menos, pero tenía menos chamos, eso es verdad. Éramos trabajadores nocturnos, dice la señora Marina. Betty, ¿verdad? Mira, yo tuve burde de tíos por parte de papá. Todos tuvimos muchos tíos. Por parte de mamá casi no tuve tíos, pero sí tuvimos muchos tíos. Sí. Claro, la situación actual tiene que ver con con el hecho de que Venezuela la tasa de nacimiento de natalidad es más baja hoy en día. Entonces, algo importante que también ha hecho que ahora las generaciones sean más unificadas entre país y país es que con los boomers fue la primera generación que vivió por lo menos en Estados Unidos, donde la televisión era común. En Venezuela yo creo que también en los años 60, 70 ya la televisión era común. Entonces las generaciones a nivel mundial se han ido amalgamando y son iguales, porque yo pienso que en Venezuela no existe la misma definición de baby boomer que aquí, porque teníamos una realidad muy diferente. Fíjate que en Venezuela, aquí los boomers vinieron después de la depresión y la guerra. En Venezuela la Gran Depresión de los años 29-30 pegó mucho menos porque estaba empezando a subir la producción petrolera. Entonces, eso es un factor importante. Esa generación era diferente. A partir de nosotros, con ya la globalización y todo eso, se puede decir que las características, sobre todo en el mundo occidental, son bastante más parecidas. Listo. Bueno, sí, por ahí estamos viendo que hay una conversación paralela. Vamos a hablar un poquito de nosotros. ¿O qué más hay que decir de los boomers? Que nos criaron y tuvieron la suerte de criarnos a nosotros. ¿Sabes qué? Ese es el puente perfecto para hablar de nosotros, de la generación X. Porque una de las cosas que nos define para las demás es que nos creemos la gran verga. Tanto los antes de nosotros como los que vienen después nos ven a nosotros como una generación que piensa que somos más que los demás. Mira, yo te digo una vaina, o sea, nosotros, nosotros somos una vaina recha, en medio de todo, porque, como dijo José Ángel al principio, ¿no? Tuvimos una infancia análoga y una adolescencia o adultez totalmente digital, ¿no? Y si te pones a ver, bueno, yo no soy hijo del medio, hijo sándwich, pero esta vez sí me siento como generación X, sí me siento porque, y ya sé lo que significa de verdad eso, lo de la crisis de la edad media, porque tú te pones y estamos en la cresta de esa ola, y vemos para allá y tenemos dos generaciones, y vemos para otro lado y tenemos otras dos generaciones por delante. Sí. Entonces, ahora sí estamos en ese sándwich. Hoy en día somos el sándwich. Fíjate, yo dije eso y hubo como 6 comentarios de que sí somos la gran verga. Entonces, es algo que nos define.
y sabes que eso tiene que ver con algo muy importante. Con nuestra generación, nuestros padres, hubo un cambio. Antes, tradicionalmente, la sociedad en los años 40, 50, generalmente el papá iba a trabajar y la mamá se quedaba en la casa y cuidaba a los chamos. Eso cambió con nuestros padres, empezó a cambiar con nuestros padres, generalmente, no todos, pero empezó a cambiar. Y a nosotros existe la percepción de que nos criamos más solos, de que estábamos más independientes, y yo creo que eso es parte de lo que tiene que ver ¿no? con eso. Y yo te digo, o sea, en mi caso particular, te digo, a mí me crió mi abuela. O sea, mis papás obviamente estaban con nosotros, pero mi abuela era la que estaba pendiente de nosotros. Y abuela alcahueta, imagínate. Pero sí éramos un pelo mucho más independientes, pues. Eso sí, ahí como que concuerdo con eso, ¿no? Sí, entonces, de hecho, hay la percepción es que crecimos con menos supervisión que las generaciones anteriores, como resultado de la parte de que trabajaban ambos padres y que con los boomers hubo un aumento de la tasa de divorcio. Entonces había más chamos solos también. Y de hecho, nosotros también, bueno, por esa misma, que sea un modelo de supervivencia, por ser un pelo más independiente, nos adaptamos mucho más rápido a todas esas cosas que vinieron luego, ¿no? Nos adaptamos a trabajar con millennials, a seguir trabajando con boomers, a la nueva tecnología, y bueno, no nos dio miedo batearle y salirle al toro. Pues sí, y hay algo interesante que es parte de lo que mencionó José Ángel al principio. Nosotros aprendimos, yo lo llamo a mano. Cuando nosotros estudiábamos, tanto el colegio, el liceo, incluso la universidad, ya había computadoras, pero no eran tan prevalentes, no estaba todo basado en la computación. Entonces nosotros aprendimos a mano y tuvimos que aplicar nuestros conocimientos en digital. Y eso no es algo que han tenido que hacer ni la generación anterior ni la generación siguiente, porque la generación siguiente está aprendiendo toda vaina digital y le están aplicando los conocimientos de manera digital. Bueno, de hecho, bueno, tú que estuviste con Gaby, sabes que se enviaban cartas todavía, ¿no? En esa época. No se enviaban WhatsApps ni nada, ni. No, WhatsApp no. Emails al principio, cuando estaban empezando los emails, pero yo escribí cartas al principio. Córtate ese pelo, me imagino que me dicen a mí o a los dos, no sé, pero ¿cómo coño no podemos cortarnos el pelo? Y no me voy a cortar. Así que no sufra, papi. Mira, escuche, en Venezuela, pero ¿qué nos definió a nosotros en Venezuela como hito histórico? Eso fue una pregunta que se hizo. Y no, todo el mundo dijo la computadora, y realmente un hito histórico pues no es la computadora, ¿no? Pero el hito histórico que todos nos acordamos en esa generación, que eso es lo que define a una generación también, fue el Caracazo. Sí, claro, ya éramos adolescentes, la mayoría de nosotros, y yo creo que lo que hizo eso fue despertar nuestra generación, ¿no? Porque antes de eso, y obviamente pues hay un rango de edades en lo que somos los generación X, pero antes de eso de verdad yo me consideraba bastante apático a lo que era la política, etcétera. Hoy en día los chamos desde que están chamos ya están más involucrados, me parece a mí, que lo que estábamos nosotros, hasta que empezó... hasta de chamitos, porque ya como le van a quitar TikTok, ya se empiezan a involucrarte desde ya. Sí, entonces, exacto, y de eso vamos a hablar un poco también, pero es interesante que para nosotros, para los venezolanos, el Caracazo fue definitivamente un evento significativo y algo que hizo cambiar nuestra generación, ¿no? La generación Halley, la generación X, y la mayoría de este grupo creo que es generación X.
de nuestros seguidores. Salvador, De saludos. nuestros seguidores. Hola, Julián, saludos, Salva, que lo ¿cómo vi llegar estás? por ahí. Sí. Sí, yo me imagino que sí, porque es la generación nuestra, ¿no? En tercero discutíamos de política, yo no. Yo no sabía qué coño era política. Por ahí jodían No, yo jugaba trompo y metras y esa vaina, pero por ahí jodían con el gocho y el tigre y esa vaina. Pero yo no le paraba bolas a esa vaina. Personalmente, yo creo que eso era así. José Ángel otra vez hizo un comentario que yo iba a hacer. MTV, esa es, en Estados Unidos a nuestra generación le dicen la generación MTV, porque fue lo que abrió la puerta y la globalización de la música. Sí, sí. Antes de eso era bastante limitado la exposición que podía tener la música en otros mercados, sobre todo cross-culturales, interculturales. Con MTV obviamente eso se diseminó y llegamos a tener exposición tanto a música como a patrones culturales también. Esencialmente Estados Unidos se insertó mucho tuvo mucha influencia cultural, ¿no? nosotros fuimos la generación TRT, papá. Tan retoche. Ok, ahí veíamos muchos videos, weón, que llegaban, de hecho, de MTV, porque no todo el mundo tenía antena parabólica, mijo. En Sí, Venezuela. exacto, porque en Venezuela el cable no era tan, No. no sé cuándo llegó, pero ya había influencia, ¿no? Ya empezó la influencia con las parabólicas, etcétera. Luego llegó el cable, DirecTV, todo esto y fue un poco más fácil, pero ya había exposición a lo que era lo que se veía más afuera, ¿no? Así es. Ahora vamos con los panitas, los millennials. Y por ahí pues vi uno, el Julián Ospina. No, pero ya va, antes de terminar porque ya va, porque tenemos que hablar un poco más porque nosotros somos la verga más arrecha, ¿no? Se supone. La verga triana. Es una generación que en términos de se considera educada, entre comillas, por la tasa de inscripción en las universidades, tanto en Estados Unidos como en otros países, incluyendo Venezuela. El aumento de la matrícula universitaria subió significativamente. Por lo tanto, se considera una generación bastante educada. Yo me imagino que eso sigue subiendo. Pero Sí. hoy en día, de hecho, hay un cambio de cómo, y eso lo vamos a hablar un poco más adelante, de cómo va a ser la educación. Si la educación va a ser tradicional o va a ser más de acuerdo a lo que es necesario en la sociedad. Ok. Y lo último que voy a decir acerca de nosotros es que se considera, y sobre todo los venezolanos, una generación trabajadora, y esto va a ser un poco controversial. Trabajamos duro, pero no inteligente. Y eso es lo que nosotros le criticamos, y entonces vamos a hablar de los millennials. Milenio. Y quizás, bueno, pero unas cosas que empezamos también nosotros a cambiar como generación fue el hecho de poner una balanza entre el trabajo y tu vida diaria, ¿no? Que lo que no hicieron los boomers, que eran más, me quedo con esta empresa hasta el final. Aquí, con nuestra generación se empezaron a abrir muchas cosas. De hecho, el ser freelance un poco, más allá de lo que fueron nuestros padres o la generación anterior, ¿no? Sí, pero es importante resaltar algo porque yo veo que Ismar está haciendo comentarios acerca de los millennials. Los millennials en general, y yo sé que Ismar tiene una hija un poquito mayor, pero en general los millennials no son nuestros hijos. Los millennials son los que nos siguen a nosotros, nacieron entre el 80 y el 96. Generalmente son nuestros hermanos menores, o son nuestros primos, o sobrinos, etcétera. Lo que pasa es que, mire, lo que pasa es que los millennials son como los supersónicos, tienen un nombre nuevecito, pero esos toches ya están viejos.
Están viejos, los primeros milenios. Es más, llevan para 40 años. los milenios ya tienen chamos, ya se Claro. han casado, divorciado, ya tienen que pagar impuestos. Claro, ya No, van ya para los milenios 40 tienen los canas, primeros. Los primeros ya van para 40. Exacto. Ahora, una cosa que usted mencionó, que es importante, es el balance entre la vida del trabajo y la vida personal. Eso no se le atribuye a la generación nuestra, eso se le atribuye a los millennials. Ese es el cambio que ellos han estado ejerciendo en el ambiente laboral. No, sí, definitivamente. Pero eso es parte, o sea, de verdad, ellos fueron los que, sí, obviamente, fueron como que los que más presencia, pero chamo, es que por cantidad también de personas, los millennials son más que nosotros, inclusive que los X, ¿no? En términos Claro. de cantidad. Y Claro. en términos de cantidad de presencia en el trabajo, son más. Y ojo, Sí. los millennials, o sea, yo trabajo, la mayoría de las personas con que trabajo son millennials y siempre trabajo con millennials desde hace mucho tiempo y personas igual, trabajadoras, muy competitivos, smart, ¿no? O sea, son muy pilas, son muy pilas, se adaptan también, obviamente quieren como que correr y escalar posiciones burdas rápidas, entre lo que he trabajado y lo que conozco de ellos, ¿no? Eso es Y interesante. les gusta Y a- mucho el feedback, que les den feedback sobre las cosas que, de hecho, nuestra manera en las empresas, la manera como se hacen esas evaluaciones es a través de ese feedback y enfocan esa parte de cómo darle feedback a los millennials. Bueno, mira, hay un par de comentarios interesantes aquí que quiero tocar. Uno, Lorenza dice que nosotros somos toches porque trabajamos duro. No sé por qué se refiere a eso. Y el otro, Gaby dice que le pregunten a Liliana si le gusta trabajar a los millennials. Con los millennials o con la generación Y. Hay un factor de percepción y un factor de que tal vez de la misma manera que la generación anterior a la nuestra se rehúsa al cambio, nosotros nos ha costado dejar que los trabajadores que hoy en día, la gente que hoy en día nos reporta a nosotros también se adapten o nosotros adaptarnos a su manera de trabajar. Y yo creo que eso es lo que crea la dificultad. La otra es que entre las cosas de los milenios, chamo, es una de las generaciones que está más estresada. Y me pongo a ver, coño, de pana que están más estresados, porque si tú te pones a ver, ellos han estado recesión tras recesión. Después llega lo del coronavirus, ¡pum! Otro coñazo más, ¿no? Son mucho más en cantidad, están más preparados, la competencia más alta, obviamente están estresados. Y aparte, si no son flacos y bonitos o las chinas no están súper buenas, no les dan like en el Instagram y en el Facebook, bueno, ni en el Facebook no, en el Instagram, y entonces pues se deprimen los toches estos. No, pero de verdad que, que es así, ¿no? Tú sabes que hay algo que ha cambiado y es Sí, Gaby. Pedro Uribe hizo un comentario en uno de los posts que pusimos que decía que los valores cambian con cada generación. Yo no sé si él quería decir para bien o para mal. Yo creo que generalmente uno vilifica a la generación siguiente, y alguien lo comentó por ahí, los intereses y los principios cambian, ¿no? Fíjate que hoy en día los millennials tienden a alejarse un poco más de lo que se consideraba el sueño americano, que era esencialmente tener una casa y retirarse de manera cómoda, etcétera. Hoy en día el porcentaje de personas de esa edad, de ese grupo,
que son dueños de propiedades en Estados Unidos ha bajado. Obviamente tiene que ver la parte económica con la recesión del 2008, la recesión actual, ya es oficial que estamos en recesión por culpa del coronavirus. Esos son factores, pero también es que no quieren, o sea, ellos no necesariamente tienen como eso como un enfoque en su vida. Es que, mira, hablando de valores, ¿no? Una de las cosas, porque una de las cosas que también los caracteriza es que quizás sean un poco menos religiosos, pero pueden ser mucho más espirituales, que ¿Quién? son entre las cosas, los millennials. ¿No? O sea, de hecho, ellos ya empiezan y tú te pones a ver, ya los millennials pues están más abiertos, ya empiezan a incluir más, ya empiezan a ver mucho más diversidad también las generaciones pasadas, pues. Sí, Gaby hizo un comentario que están más pendientes del medio ambiente, eso es verdad. Están más pendientes de la diversidad y todo esto, eso es verdad. Están más conscientes de la salud, como usted dijo, ok, tiene que ver con verse mejor y todo eso, pero al final están más pendientes de la salud, porque la generación nuestra, la generación de baby boomers y la nuestra, la obesidad aumentó significativamente. Ya eso yo pienso que está empezando a cambiar porque No, es que cambió. los millennials le están poniendo más énfasis a la salud. Es que, de hecho, antes inclusive en las cadenas de comida rápida no había ni siquiera cuánto era la cantidad de calorías que tú te ibas a comer. Te ibas a meter una hamburguesa de 3000 calorías y tú no sabías. De hecho, las cadenas de comida rápida se dieron la obligación de empezar a meter comidas mucho más nutritivas. Tú vas para un McDonald's, una vaina esa, y ya ves ensaladas, ¿no? Que antes Sí. no había. Sí. ¿No? Y es verdad. por eso, ¿no? O sea, se vieron la necesidad de evolucionar como estaba evolucionando también las generaciones. Disfunción eréctil en nuestra generación, dice Ismar. No, mamita, ya era con eso. Pero ya va, eso es algo importante. ¿Por qué? Porque las generaciones anteriores no tenían manera de luchar contra eso. Eso cambió, obviamente. Entonces, eso es interesante porque eso hace que la generación anterior a la nuestra y la nuestra ahora esté tal vez un poco más pendiente de su salud, porque la vida sexual es más larga. Porque pase lo que pase, ahora hay manera de resolver esos temas, ¿no? Hágale, papito, hágale. Hoy le toca a Marisabel. Ok, vamos a hablar de nuestros hijos, de la generación Sí, Z. Los Z. Multitasking. Los Z Tú estás son con los- ellos, los los- panas están viendo una película contigo, están hablando por teléfono, testeándose, y me imagino que mientras tanto están dándole likes a los Instagram y 400 aplicaciones puestas al mismo tiempo, multitasking. Pero no tienen corto periodo para hacer focus a algo, para precisar algo. Sí, son más multitasking. Eso nos saca la piedra. Eso es lo que es. Así son. No hay manera, yo pienso, de cambiarlo. Uno trata de poner reglas y tratar porque son nuestros hijos, pero al final la influencia no solo necesariamente viene de nuestra, sino del ambiente y de la cultura, etcétera, ¿no? Ya los papás, nosotros como papás, de hecho yo me preocupaba un pelo, ¿no? Decía, Luis Enrique no sale a jugar con los amigos, como uno que salía a jugar metras y qué sé yo, no sé, estar afuera en la calle un pelo. Ellos no, pues la mayoría de sus amigos lo hacen a través de sus juegos online y nada, todo es digital, todo lo hacen en un solo lugar, frente a los computadores, frente al toche teléfono, ¿no? Por ahí preguntaron que qué define o desde cuándo son los de generación Z.
generalmente se define empezando en 1996 y terminando como el 2012-2013, un periodo de 16, 18 años que va desde esa época hasta principios de los 2010. Eso es lo que define la generación Z, que esencialmente son la mayoría de nuestros hijos. Por ahí hay uno, Orley, que está escribiendo, que se puso a tener hijos alfa. Yo tengo... Vicky es alfa. Vicky está en el borde entre Gen X y alfa, pero definitivamente la hija de Orley es alfa. Sí, pero la otra es que, bueno, yo por lo menos, sí es verdad, son más ecoconscientes también, ¿no? Y tú te pones a ver los que, lo aprendí por Vicky, lo que era las Visco Girls, que son las que el pitillo es de metal para las tortugas y para que no matara a las tortugas, X, Y, Z, que si lo hubiese sabido Splinter, un chiste malo, le hubiese dado 4 pitillos a cada uno y hubiese matado a las tortugas ninja. Las chamas son mucho más conscientes, la gente, toda esta generación más consciente del ecosistema, ¿no? Y son mucho más diversos. O sea, por lo menos aquí en Estados Unidos, obviamente, pues, está pues cualquier tipo de raza, pues, su contacto. Sí, eso es cierto. Y algo que es una crítica que aparece, yo creo que todos los días. Tú lees algo en las redes sociales y hay una crítica acerca de que la gente está metida en la pantalla, sobre todo los millennials, pero los de la generación Z, pero hay una crítica muy común que es las bolas que le paran a los influencers. ¿Qué tan importante es un influencer para los de la generación Z? Y nosotros criticamos mucho que eso sea así. ¿Cuál es tu experiencia con eso? Chamo, mira, sobre todo con Vicky, creo que Luis Enrique no estaba así como tan influenciado por ese tipo de influencers, pero de verdad que con Vicky sí veo que sí existe ese seguir a alguien, qué tan importante es tener seguidores. Si pierdo los seguidores porque se me perdió la cuenta en TikTok, es un drama. Y eso, bueno, lo hemos vivido, ¿no? Y es un peo, weón. Definitivamente es un peo. Y sí, o sea, son así, pues. Pero yo pienso que ahora, lo que sí es verdad, lo que leí, la que son la generación también de cristal, ¿no? Un pero de generación de cristal. No se les puede decir un toche porque todo lo toman, marico, que me voy a morir, ¿no? O sea, no, yo sé, hay mucho más, estamos mucho más abiertos. Es un sobrenombre que se le da a esta generación, la generación de cristal, a la generación Z, no a esta, a la Z, porque se ofenden muy fácil. Yo pienso que esto es lo que pasa. La economía mundial ha cambiado, ¿ok? La economía de cómo se genera el dinero en el mundo ha cambiado significativamente. Hoy en día hay mucho dinero en las redes sociales y ser un influencer, a pesar de lo que nos saque la piedra a nosotros, es una manera de generar dinero, es una manera de generar de generar ingresos. Entonces, el tema es, a nosotros nos molesta porque para nosotros fue diferente, pero eso es un cambio que va desde el punto de vista de la manera como funciona la economía hoy en día. Sí, pero también, Toche, vamos a pensar que no tengan otra pandemia, porque a punta de TikToks no van a salvar el mundo. Van a tener mega, o sea, pero es que está bien. Es que esa es otra crítica, pero es que sigue habiendo
sigue habiendo gente que está estudiando y sigue habiendo gente que van a seguir siendo doctores y enfermeras y todas las profesiones tradicionales, pero ahora hay más gente y ahora hay menos, hay cosas que sí están muriendo, hay profesiones y hay negocios que están muriendo. Yo pienso que los gimnasios van a desaparecer por completo. Yo pienso que los gimnasios dentro de 10, 15 años no hay gimnasios. No va a existir, no. Porque todo lo vas a hacer en tu casa. Tú te vas a lo que está haciendo. Y aquí le doy una propaganda gratis a Ismar que da sus clases de yoga por internet y es maravillosa. Y eso va a ser... Entonces, hay que reemplazar las fuentes de empleo y una de esas es ponerse a bailar en TikTok y generar dinero de esa forma. Es que inclusive vamos a llamar las profesiones tradicionales, hoy día utilizan las redes para poder promocionar su trabajo, ¿no? Claro. No es necesariamente necesitas ser un influencer para atraer o ganar negocios, o sea, o entrar en el mercado, en esa pelea de ese marketing, ¿no? Y tener un market share más grande. Tienes que, de alguna manera, hacerlo llegar y hoy día es a través de las redes, ¿no? Porque querramos o no, todas las generaciones hoy día estamos pendientes de esa vaina, somos tan arrechos que las otras generaciones les quitó el TikTok a los chinos, ¿no? Igual que nuestros padres quitaron el Facebook a nosotros, ¿no? Y ya vendrán otras cosas. Está preguntando Nelson que cuando abrimos el canal de TikTok de Panas de Siempre. Si lo quiere manejar él, lo puede hacer y que haga todos los bailecitos y todas las vainas. Mira, y la otra pregunta que está, Natalie, que preguntó que ¿qué define cada generación o cómo se define cada generación? Yo creo que son más por hechos históricos, ¿no? Sí. Que cada generación, vas nombrando cada generación. Y yo creo que ahí volvemos y ya tocamos ese tema. Las generaciones antes de la nuestra eran bastante aisladas dependiendo del país, ¿no? Lo de Baby Boomers es algo norteamericano, netamente. En Venezuela las cosas eran diferentes. El hito histórico que marcó a nuestros padres no fue el incremento de la tasa de natalidad, fue la caída de Pérez Jiménez. Pues. La caída de Pérez Jiménez en 1958, que fue cuando cayó la dictadura de esa época. Ahora esperemos que caiga la actual, pero en esa época cuando cayó esa dictadura que tenía tanto tiempo, que tenía y que duró, ese cambio fue trascendental porque la democracia en Venezuela después duró por bastante tiempo, por básicamente toda nuestra infancia. Entonces, lo que definió en Venezuela es diferente. A partir de nuestra generación, de la MTV y de la globalización, de la aparición de la televisión, de internet y todo esto, ya es un poco más integrado como se definen la reforma agraria fue antes. Ahora, yo te digo una vaina, o sea, hay cosas que yo me di cuenta, inclusive en este viaje que hice, que estuvimos en familia, puse música llanera mientras estábamos haciéndola, y le pregunté a Luis Enrique, ¿qué canción es esa? Chamo, y dudó. Entonces yo dije, estoy haciendo algo mal. Claro, obviamente, estos chamos llegan y se aíslan, se van en un viaje con uno, se ponen los audífonos y chao, los perdimos. Nosotros nos tocó que calarnos a los Panchos, a Rocío Dúrcal. Estos chamos no. Pero entonces creo que está como padres, y es una reflexión, es quizás dejarle un poquitico de nuestra generación o de nuestras raíces, ¿no? Para que no se pierda eso. Y es una reflexión personal que se le quiero compartir a ustedes de todas maneras, ¿no? Sí, yo creo que Lorenza me está corrigiendo y tiene razón. La reforma agraria fue en 1961. El hecho de que, bueno, no sé, yo pienso que definitivamente el hito histórico más importante para nuestros padres fue la caída de
de Pérez Jiménez. Eh, yo quiero hablar un poquito de experiencias, de anécdotas que podamos tener de nuestra interacción tanto con generaciones anteriores como siguientes. Por ejemplo, la experiencia que tú estabas mencionando de trabajar con boomers, ¿no? Con baby boomers. Ahorita inclusive hay como 4 generaciones trabajando juntas, Juan. Eso es interesante, eso es verdad. Sí, porque están los boomers, nosotros, los millennials, y ya hay Gen Yers, ya hay Gen Xers, generación Z, ya hay generación Z y trabajando. Tenemos que cambiar. Y hay que cambiar. O sea, el hecho, o sea, inclusive, solamente el hecho ahorita, yo estoy hablando con un chamo que es millennial, que me reporta, y yo le decía, después de la pandemia, ¿tú crees que vas a volver a ir a una oficina? Y dijo, no, yo no quiero volver. Y de hecho yo tampoco. O sea, ya esto nos ha cambiado, pero nos hemos dado cuenta de que ya también podemos hacer muchas cosas a través de la red y no necesariamente tenemos que estar ahí, pero mira, mi experiencia laboral, sí, con boomers, como generación X, cuando estaba más chamo, quizás era difícil porque era mi manera, ellos eran pelos autoritarios. ¿Sí? Nosotros nos criamos así, pero con los millennials, a veces ellos, si ellos no les sale del forro, no lo hacen. Y capaz sí es bien, porque a veces quizás a nosotros o a mí, particularmente del punto de vista laboral, a veces quizás me faltó decir no a ciertas cosas. Siempre, sí, ok, let's do it, vamos a hacerlo, no, voy a hacerlo. Y estos chamos, los millennials, lo bueno de ellos es que ellos pueden decir que no. Y para mí personalmente funciona que jode, porque yo no quiero a alguien que me esté diciendo sí todo el tiempo, sino que me cuestione y que me haga caer en darme cuenta de que, mira, quizás esté equivocado. Porque Eso para es tener un sí, pues tengo cualquier persona. Eso es interesante. Y de hecho, dentro de mi experiencia propia, los millennials y los millennials principalmente han estado peleando por trabajar remotamente y todo esto, y con esto yo creo que en la mayoría de los casos se ha dado la validación de lo que se estaba pidiendo, que es tú puedes ser igualmente eficiente sin tener la supervisión detrás tuyo y estando encima. Obviamente hay excepciones. Yo pienso que la educación, a mí, y esa es mi percepción, mi opinión personal, sigue siendo mejor cuando es presencial. Entonces hay cosas que tal vez va a tomar un poco más de tiempo cambiarlo, pero van a cambiar, eventualmente van a cambiar. Mira, La otra cosa que pienso que es importante de las generaciones nuevas, que tenemos que aprender de ellas, es que, chamo, marico, o sea, no tienen miedo a, si viene otra cosa nueva, no están atados o casados con una empresa, sino consigo mismo, con su profesión. Que quizás nosotros aprendimos de nuestra... No, usted se gradúa, usted viene y si consigue un trabajo y tal, y con una empresa, una buena empresa. No, estos chamos son mucho más. De hecho, la generación Z, el 72% de esa generación, desde ya está pensando en hacer negocios. ¿De qué generación? De las nuevas generaciones. Ellos están pensando en que al salir ya van a hacer negocios. Desde chamos están haciendo dinero. Bueno, muy diferente pero de nosotros. Eso puede tener que ver con las redes sociales, etcétera. Esto, yo creo que ya un poco faltan 5 minutos. Hay un comentario que yo quiero hacer, y es que generalmente cada generación critica a la siguiente, y aquí lo que hemos estado hablando, no, pero es que a ellos les gusta esto, el multitasking, ver la pantalla. Yo estoy en completo desacuerdo. Yo pienso que cada generación va evolucionando y va avanzando. Y el hecho de que sea diferente nos incomoda a nosotros. El hecho de que nosotros éramos diferentes incomodaba a los boomers, y el hecho de que los millennials son diferentes nos incomoda a nosotros, pero al final ha ido evolucionando. El ser humano vive más.
El ser humano vive mejor hoy en día. Yo sé que estamos pasando por una pandemia y es una ladilla y uno piensa, coño, pero todo lo que estamos viviendo, el 11 de septiembre, después vino la recesión del 2008, después vino otro pequeño coñazo hace poco, ahora la pandemia, pero cada generación, los boomers venían de salir ellos no, pero sus padres vivieron 2 guerras prácticamente. Luego vinieron las guerras de Corea, Vietnam, un poco de vainas, todo lo que pasó en los años 70 o los 80. El mundo va mejorando, las generaciones en general van mejorando y nosotros nos enfocamos en lo negativo. Yo pienso que hay un tema de envidia de nuestra parte, de que tal vez nosotros no tuvimos lo que como era. En mi época no era así, bueno, en mi época no era así, pero eso no necesariamente significa que era mejor. No, de hecho nosotros tuvimos mucha suerte como generación X en estar en este medio, ¿no? En ser el análogo y el digital y ver 2 mundos, y quizás como todo va avanzando también vamos a tener más chance de poder vivir un pelo más y seguir viendo más cambios. Pero sí, como todas las generaciones son iguales, obviamente generaciones es una manera de definir algo, pero cada personalidad es diferente, no tiene nada que ver la personalidad de alguien con la definición como generación. De hecho, usted pones a ver qué sé yo, o sea, el dictador de Corea del Norte es Millennium. Y sigue siendo un Bueno, pero la presidenta de Nueva Zelanda, mujer, la presidenta de Nueva Zelanda, es excelente y yo creo que es millennial, es una chama. El presidente de El Salvador es un carajito y lo están haciendo bien. El mundo va mejorando. Yo pienso que... Mire, yo apuesto a las nuevas generaciones, apuesto a que vamos, o sea, el mundo va a ser un mundo mejor en manos de ellos, que van a aprender de nuestros errores, porque también hemos cometido errores como generación. Apuesto a que las generaciones que vienen quizás no van a cometer los mismos errores que cometieron cuando nuestra generación dejó entrar a alguien a Venezuela, que hoy día pues no vimos cómo la destruyeron. Apuesto a esa generación, apuesto a que tengan los mismos valores, porque los valores al fin y al cabo son los mismos como tal, de ser un buen ciudadano, una persona que aporte a la sociedad, y seguramente pues son más conscientes en lo que ocurre con la ecología, son más conscientes de que no importa qué pensemos, cómo pensemos, de qué color es nuestra piel o qué orientación sexual se tenga, pero son mucho más incluyentes. Por eso yo he puesto a las nuevas generaciones, de verdad que sí. Y hay algo muy importante. Uno siempre critica, pero las personas que nosotros estamos criticando son el resultado de nuestras acciones. Nuestros hijos actúan como nosotros los criamos. Entonces, hay que dejar la quejadera, hay que asumir que el mundo está evolucionando, que las cosas están yendo hacia adelante, y yo sé que hoy en día es difícil ver eso desde el punto de vista positivo por todo lo que está pasando en Venezuela, por todo lo que está pasando en el mundo entero con esta pandemia y toda esta vaina, pero al final es evolución y lo único que sí les critico, el resultado de nosotros. Lo único que sí les critico es que dejen de escuchar a Bad Bunny y papá diciendo tan jodidos. Escuchen otra vaina. Esa vaina sí es imposible justificarlo. No, mentira. No, mentira. No, que escuchen lo que quieran, pero coño, weón. Era mejor Soda Stereo. Ey, muchas gracias. Nos queda un minuto. Gracias a todos los que se conectaron en vivo. Dentro de 15 días nos vemos. Muy Saludos bien. a todos. Estamos Gracias. hablando. Gracias por conectarse. Chao a todos. Bye.